La presentación. Hola, Muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Mi nombre es Laura Velandia y nuevamente les doy la bienvenida a un nuevo webinar en seguridad privada. Antes de iniciar, queremos dar las gracias a las instituciones organizadoras y las que pertenecen nuestros expertos y que han hecho posible la realización de este evento: la Universidad Católica, la Universidad del Espíritu Santo del Ecuador, la Universidad Católica de Murcia y el Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global, INISEC, instituciones que día a día brindan la mejor formación a todos ustedes. Este webinar se trata de una actividad presentada como complemento formativo de la Maestría Internacional en Gestión de la Seguridad Privada. Les animo a que revisen la información que vamos postulando en el sitio web de las instituciones y registrarse en nuestros próximos eventos enfocados en seguridad privada. También tenemos algunos en ciberseguridad e historia militar, y donde todos ustedes también puedan registrarse y participar. Quiero explicarles también un poco la dinámica del evento. Vamos a iniciar con la presentación por parte del ponente y al final de la sesión vamos a tener un espacio de preguntas que le van a poder hacer en directo al expositor. Todas las preguntas, por favor, realícenlas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. A medida que la tecnología avanza, los riesgos de seguridad también aumentan. Las auditorías de seguridad se han convertido en una herramienta esencial para detectar vulnerabilidades y garantizar la protección de la información y los activos. Hoy exploraremos en detalle qué es una auditoría de seguridad, su importancia y cómo se lleva a cabo en sus diferentes fases. Hoy tenemos el placer de contar con un ponente de gran trayectoria en el ámbito de la seguridad privada, el doctor José Ignacio Olmos. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, también director de seguridad y profesor acreditado en seguridad privada por el Ministerio del Interior. Además, es consultor de seguridad en distintos proyectos a nivel nacional e internacional. También es miembro del equipo docente y coordinador de diversos cursos universitarios de dirección de seguridad, formador de seguridad para la aviación civil, experto externo y formador en prevención de blanqueo de capitales, y docente y jefe de estudios en varios centros de formación en seguridad privada. Quiero darle la bienvenida al doctor José Ignacio Olmos y te cedo la palabra para que puedas iniciar con tu presentación. buenas tardes José, a todos. Voy a ir compartiendo pantalla si os parece. perfecto. Y bueno, daros las gracias a todos y gracias por la presentación que ha realizado. Os voy adelantando un poquito cómo he dispuesto la ponencia. En primer lugar, pues presentaré un poquito la Asociación Española de Auditores de Seguridad, de la cual soy presidente, y después lo que es la ponencia en sí la voy a dividir en dos pequeñas partes, algo genérica porque tampoco tenemos demasiado tiempo. Una en cuanto a algunas cuestiones importantes a tocar en el tema de la auditoría, y no solo de la auditoría, sino de la consultoría en general. Y luego también por qué motivo, digamos, los departamentos de seguridad o las compañías pueden solicitarnos y de qué manera esos servicios
de consultoría o auditoría de seguridad. Os estaba comentando que íbamos a presentar un poquito a EAS. La Asociación Española de Auditores de Seguridad pues nace un poco con la finalidad de ser un colectivo profesional para la defensa de nuestros intereses y su representación. Aquí en España el sector de la seguridad privada es bastante potente, tiene ya bastante recorrido y una normativa que además ha servido de modelo a bastantes países y el sector, por tanto, tiene ya una madurez que, que ha hecho que, más allá del mero asociacionismo profesional, las asociaciones, las grandes asociaciones, después se hayan ido especializando. Así tenemos pues, asociaciones de seguridad en museos, de profesores de seguridad privada, de seguridad en la aviación civil y por tanto este hueco que nosotros creíamos que habría que cubrir pues es el que ha ocupado AEAS. AEAS que además nace un poco con la cobertura y el paraguas de INISEG y que nos da la ocasión de plasmar nuestros conocimientos y de abrir la profesión a todos los alumnos que quieran cursar el curso de experto en auditor de seguridad que tiene el propio instituto. Este curso, para los que estén además valorando hacerlo, tengo que deciros que yo soy profesor de un par de los módulos que tiene 5 módulos en concreto. El primero es una introducción a la auditoría. Después tratamos el tema de la auditoría de seguridad física, tratamos la auditoría de ciberseguridad, tratamos también todo lo que es por normativa española establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad y luego, por otro lado, lo que son las infraestructuras críticas. Y este curso, por lo menos en lo que a mis módulos se refiere, sí que os puedo decir que es eminentemente práctico, porque yo quería darle esa visión. En otros países no lo sé, pero aquí en España tenemos la mala costumbre de que la formación sea muy teórica y muy poco práctica. Y yo quería justo una visión muy práctica, de tal manera que está estructurado en una forma en que después de cada contenido teórico, por así decirlo, de cada tema, hay que resolver una tarea en cada uno de esos módulos que además están sacadas, son experiencias reales de mi vida profesional y los alumnos la verdad es que lo agradecen bastante. Así que os animo a todos los que estéis pendientes de cursarlo porque creo que merece la pena y os va a aportar mucho. Estamos en un momento en el que profesionalmente además cada vez se tiende más a la externalización de servicios por muchos motivos, ¿no? Por cuestiones laborales, por cuestiones de costes, por cuestiones de proyectos puntuales, como iremos viendo más adelante, y también por la internacionalización de las empresas, puesto que hoy las empresas trabajan a lo largo de todo el mundo y por tanto, aunque tengan algún tipo de personal en su sede central, no en todas sus ubicaciones pueden llegar a tener personal propio, con lo cual pues surgen muchos proyectos y muchas necesidades de externalización. Y en ese contexto, pues lo que queremos es, primero, que ser socio de AEAS pues sea un sinónimo de calidad, de gran calidad. Es decir, por eso tenemos unos criterios restrictivos para entrar en la asociación. No queremos ser una asociación que tenga un número mayoritario de socios, sino que los socios sean unos profesionales de un alto nivel, ¿vale? Además, esto queremos que sea un elemento diferencial competitivo para las compañías, es decir, que el sello de calidad, digamos, ficticiamente de AEAS, decir que alguien es auditor que pertenece a AEAS, sea ese sinónimo de calidad
y que tanto para los profesionales como para las empresas que los eligen, pues sea un signo distintivo y sea sinónimo de un trabajo bien hecho. Así que la asociación, digamos, tiene una proyección que es externa, sobre todo por la importancia que tiene, como veremos más adelante, la normalización, ¿no? Todo lo que son estándares internacionales, normas de calidad, pues se han ido imponiendo este modelo anglosajón y por lo tanto las empresas tienen necesidad de certificarse y tanto para cumplir los requisitos iniciales para la obtención de una certificación como después para el mantenimiento, pues necesitan de estas auditorías. Yo os decía al principio que aunque el título de aunque la asociación es de auditores, pues realmente yo creo que incluso un día tendremos que introducir en el nombre la actividad de consultoría, ¿no? Porque la auditoría es un poquito más específica y yo creo que la consultoría incluso la engloba, ¿no? Y voy a mencionar aquí cosas de auditoría, pero muchas van a servir también tanto para los perfiles de los consultores como para proyectos, lo mismo similar de lo que hablemos para las auditorías. Y luego también una proyección interna, puesto que en este contexto tan cambiante que tenemos y que las amenazas también son cambiantes y las dimensiones, necesitamos de una formación muy continua, necesitamos del apoyo de profesionales porque las materias son muchas y variadas y todas obviamente no podemos abarcarlas ni tampoco cuando tenemos varios proyectos entre manos, ¿no? Que es de lo que vamos a tratar a continuación. Entonces, necesitamos que sea ese foro de encuentro donde podamos compartir experiencia, donde podamos compartir visiones, donde podamos seguir formándonos en diferentes materias y aprovechando la experiencia y el trabajo que necesitemos del resto de compañeros. Y luego, por último, una dimensión, si queréis, internacional, puesto que ya desde algunos sitios ya nos están pidiendo tener, digamos, un capítulo o una delegación de la asociación en diferentes países, lo cual me parece estupendo para que a su vez pues, podamos tener allí cobertura para proyectos internacionales y también para poder ayudar a todos los compañeros de ese lugar. Y luego, sobre todo, queremos que sea una asociación viva. La asociación en un momento inicial, cuando se creó y hasta que la gente o se encuentra digamos, una junta directiva solvente en el sentido de que tener un cargo en la junta no es solo para figurar, sino que necesita realmente de un trabajo por detrás, aunque todos tenemos nuestras ocupaciones, pero para que todas estas cuestiones que estamos tratando, de que sea un foro de encuentro, de debate, de calidad, de tener relaciones con las instituciones, con otras asociaciones, formación, etcétera, se necesita trabajo y aportar. Entonces queremos que sea una asociación muy viva y que tenga muchas actividades en este sentido, sobre todo porque es algo que los socios también se merecen y es algo que les va a llamar la atención a la hora de poder integrarse en nuestra asociación. Dicho un poco esto, voy a pasar de puntillas sobre estas diapositivas porque ya me ha presentado Laura muy amablemente antes. Y vamos a entrar de lleno en la primera de las partes de esta ponencia, donde quiero tratar algunas de las cuestiones importantes a tratar en estos proyectos de auditoría y de consultoría. Por eso quise meter en el título esta actividad de consultoría, no solo la de auditoría, como os decía. Así que vamos a ir pasando por cada una de estas cuestiones y luego pues podemos ver los comentarios al respecto que consideréis o cualquier duda. Cuando hablamos de esas normas que hace un momento mencionaba, todos esos estándares o incluso legislación, para la actividad de auditoría es fundamental, para la de consultoría también muchas veces, pero para la auditoría sobre todo es porque casi siempre la auditoría va contra una norma ISO, una norma UNE, estándares internacionales nos pueden ayudar para algún otro tipo de auditoría
en la que no tengamos una normativa al respecto o una norma de calidad. Por ejemplo, os pongo como referencia los estándares de ASIS, que es una asociación muy reputada a nivel internacional. Luego también tenemos, por ejemplo, os pongo el caso del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, como normativa transnacional que puede afectar a una globalidad de estados, ¿no? Y que incluso estados no pertenecientes al tratado también toman como referencia. Y luego, por supuesto, si hay normativa nacional. Por ejemplo, aquí en España, como señalaba al principio, tenemos abundante normativa en el ámbito de la seguridad privada o en el de la autoprotección, etcétera. También tendremos que mirar en el país correspondiente a los proyectos si para poder desarrollar alguna de las actividades es necesario algún tipo de acreditación. Por ejemplo, en España el personal de seguridad privada tiene que tener una habilitación del Ministerio del Interior que supervisa policía. Algunas regiones de España, algunas comunidades autónomas, para elaborar planes de autoprotección frente a emergencias, también tienen regulación y se tiene que tener una habilitación para poder realizar esos proyectos, esos planes en esos ámbitos territoriales, ¿vale? Así que ese es un primer elemento que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, en cuanto al perfil del auditor, pues para todo tema de auditorías y consultoría de seguridad, una buena base es la de un director de seguridad. Os lo he puesto un security manager porque creo que más allá incluso de que en un país determinado exista normativa nacional o no, es un puesto, un rol que sí suele haber en las compañías, ¿no? El rol del security manager o el chief security officer, ¿vale? Entonces esa es una buena base, ya nos dice que esa persona pues tiene una formación sobre el campo y por supuesto cuanto más experiencia tenga, mejor. Ahora veremos al final de esta diapositiva algo más sobre la experiencia. Y luego un conocimiento al menos genérico sobre la materia de la que vaya a tratar el proyecto. Los proyectos, como os podéis imaginar, son variadísimos, ¿eh? Y también tengo algo en esta presentación, tanto sobre la temática como sobre la dimensión. Es decir, desde un simple informe jurídico hasta un macroproyecto de una gran instalación o toda la seguridad corporativa de una multinacional. Entonces, las temáticas pueden ser seguridad física, ciberseguridad, protección de datos de carácter personal, puede ser, no sé, optimización de recursos, puede ser implementación de medios técnicos, puede ser hacer un plan de autoprotección, puede ser hacer una valoración pericial como expertos para un caso en un juzgado. Es inmenso el campo, ¿no? Y al final, pues, buscando un poco la oferta y la demanda, poniéndonos en consideración a esa demanda que hay, van saliendo proyectos. Y luego, respecto a esa experiencia, una pregunta que muchas veces me hacen, ¿qué es mejor? ¿Una especialización o tener unos conocimientos generalistas? Pues lógicamente depende del proyecto y de qué rol vayas a ocupar en el equipo. Es decir, por ejemplo, a mí muchas veces me llaman, como mi perfil por un lado es jurídico, pues me llaman muchas veces para ese tipo de cuestiones, para informes jurídicos. Si, por ejemplo, vamos a hacer un macroproyecto en el que vayamos a implementar sistemas de seguridad, en el que vayamos a hacer análisis de riesgos, planes de autoprotección, en el que vayamos a elaborar los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de servicios, por ejemplo, de vigilancia o de sistemas,
pues todo aquello que no dominamos, obviamente, o si es un volumen de trabajo muy grande, tendrá que hacer un especialista. Yo, por ejemplo, tengo algún compañero, estoy pensando ahora en uno de ellos, que está muy especializado, por ejemplo, en todo el tema de acreditaciones de seguridad OTAN para proyectos o acreditaciones de nivel de seguridad. Y eso lo hace muy poca gente. Y yo si alguna vez se me requiere, pues recurro a él en el proyecto. Pero es verdad que, sobre todo como jefe de proyecto, pues, o como auditor jefe, vas a tener que tener un conocimiento más o menos general. Si luego necesitas dotarte de especialistas y el proyecto lo permite, pues recurres a ellos, ¿no? Pero una base genérica sí hay que tener. Y luego, pues obviamente, dependiendo un poco también de cómo esté el mercado y de dónde quieras buscar tu nicho de negocio, pues te especializas en algo. Estaba pensando, por ejemplo, en otro compañero que él estaba especializado en todo lo que son eh, auditorías de seguridad por fallos en el funcionamiento de los sistemas antiintrusión de las empresas generalistas de alarmas, ¿vale? Y hacer los informes periciales al respecto. O también en la parte de hacer los planes de seguridad que están sujetos a normativa para instalaciones de explosivos o pirotécnicas o galerías de tiro, etcétera, ¿vale? Pues es algo que está muy, muy poco visto, ¿vale? Y él estaba especializado en ello. Así que esos son un poco los consejos que os puedo dar en este ámbito. Hablábamos de ese dimensionamiento y tipo de proyecto y ya os decía que puede ir desde un pequeño informe o una peritación judicial a una auditoría, que puede ser contra una norma o una auditoría de seguridad física o de ciberseguridad. Puede ser un proyecto para una corporación, para una compañía o para un grupo de empresas. Por ejemplo, ahora uno de los proyectos que tengo entre manos es un macroproyecto para una multinacional cotizada en bolsa que tiene instalaciones por todo el mundo, ¿vale? Y a nivel de seguridad física no tenían nada, creen que es el momento de dotarse y que es necesario, de tal manera que el proyecto va a englobar absolutamente todo. Desde el momento inicial a hacer la política de seguridad corporativa, de seguridad física, hasta después desarrollarla en un plan director para toda la compañía que establezca pues los riesgos globales y las medidas mínimas que tendrá que tener cada tipo de activo que tiene conforme a su criticidad. Y luego una última fase que será pues auditar las medidas que tiene cada una de esas instalaciones a lo largo del mundo y, y en consecuencia de los resultados, a esa evaluación que hayamos hecho, pues disponer qué medidas son necesarias conforme a lo establecido en ese plan director, ¿vale? Así que el ámbito, ya digo, puede ser enorme y muy variado. Respecto al equipo auditor y al desarrollo de la auditoría, y aquí sí que nos ceñimos más a lo que es la auditoría en sí, aunque algunas cosas ya os decía como la composición del equipo, las reuniones y demás pueden ser extrapolables a la actividad de consultoría, pues me remito específicamente a la norma ISO 19011 que establece las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. Esto a nivel de auditoría tiene que ser como nuestra Biblia, ¿vale? Aquí os he puesto un poco los puntos que contiene, ¿vale? Para nosotros, sobre todo, aparte de los términos y definiciones que son interesantes y de esos principios de auditoría, de independencia, etcétera, etcétera, sobre todo son interesantes el 5 y luego a la hora práctica de la realización de la auditoría, pues el 6, ¿vale?
En el 7, lo que os decía, viene la competencia y evaluación de los auditores, ¿no? Ahí vamos a valorar su especialidad, su experiencia, etcétera, etcétera, conforme al rol que cada uno vaya a tener asignado. Así que, desde luego, esta norma conviene no solo tenerla y estudiarla, sino incluso, si es posible, hacer algún curso sobre ella. En el primer módulo del curso que os señalaba antes, de experto auditor en INISEG, pues se trata esta norma. También hay cursos para la obtención de la capacitación de auditor o auditor jefe en diferentes normas sobre sistemas de gestión, pues continuidad de negocio o seguridad de la información o la que sea, de todas las muchas que hay, o gestión de riesgos, en la que en esos cursos también se trata bastante y es una buena base sobre esta norma. Así que esta norma, imprescindible para aquel que no la domine. Y luego esta diapositiva sé que muchos de vosotros, porque me lo habéis preguntado muchas veces, y es una cuestión complicada, ¿cómo presupuestamos un trabajo? ¿Vale? Pues es una cuestión complicada en el sentido de que la variedad de trabajos, como os decía, tanto en dimensionamiento como en especialización, es muy variada. Cuando trabajamos cosas que son más o menos sencillas y repetitivas, hacer un informe de jurídico o hacer una peritación o hacer una auditoría de seguridad física de una instalación tipo, pues más o menos lo tenemos por la mano. Pero cuando nos encargan proyectos más complejos o diferentes, o que vamos a tener que englobar a un equipo de personas, empieza a ser más complicado, ¿vale? Y digo que es complicado tanto si nosotros tenemos que presupuestar a un cliente un proyecto, como si una compañía, por ejemplo, yo trabajo bastantes de los proyectos, un porcentaje muy alto de los proyectos, con alguna consultora, ¿vale? Entonces, la consultora me dice, tenemos que hacer este proyecto, dime cuáles son tus honorarios, porque te vas a encargar del proyecto y yo tengo que presupuestar al cliente que lo ha encargado. De tal manera que casi siempre una buena base es hacer una estimación, primero, por supuesto, de los precios que hay en el mercado, ¿no? Para estar más o menos en el mercado. Luego hay que tener también en cuenta un poco la complejidad del proyecto. Hay veces que cuando son cosas que por nuestra especialización o por nuestra experiencia nos van a resultar relativamente sencillas, pues obviamente podemos bajar un poquito el precio. Cuando son cuestiones que son más complejas y vamos a tener que dedicarle más esfuerzo y más trabajo, pues no podemos ser tan baratos. Entonces, el cálculo del precio hora es una fórmula bastante buena. Es decir, yo estimo que este proyecto me va a dedicar, me va a llevar 50 horas, 60 horas, 20 horas, las horas que sean. Y mi precio para este trabajo, o mi precio tipo para este tipo de trabajos, es de X euros, ¿vale? O X dólares, o en lo que cobre cada uno. Y de ahí sacamos una cifra. Esto tampoco es fácil porque en proyectos complejos el cálculo de las horas que se van a dedicar siempre es una estimación. El consejo siempre, teniendo en cuenta que a veces hay que ajustar precios, es que desde luego nunca os quedéis cortos, ni con el cliente, ni si os contrata una consultora, ¿vale? O un compañero que tenga una empresa o que os comparta un proyecto, porque pueden surgir muchas desviaciones a lo largo del proyecto.
Si, por ejemplo, tenemos que visitar instalaciones y las instalaciones nos van a implicar un viaje y alojamiento, pues costes de avión, costes de hotel, etcétera, se tienen que tener en cuenta. Si vamos muy ajustados de presupuesto y resulta que tenemos que desplazar 2 consultores y hacer 2 noches de hotel y 2 billetes de avión y 2 visitas más de las previstas, pues se nos va a ir una parte del presupuesto. Con lo cual hay que dedicar mucho tiempo a esto. Y luego otra cuestión importante también es que en el contrato se especifique muy bien en qué consisten los trabajos. Con cuanto más detalle, mejor. Y todas estas cuestiones, por ejemplo, si una parte del proyecto va a ser visita o no, si va a haber X visitas programadas, si el seguimiento va a implicar X recursos, si una parte va a ser trabajo de gabinete y no vamos a hacer en ese periodo ninguna visita. Todo eso hay que especificarlo muy bien porque luego, si no, surgen desacuerdos con el cliente que no son deseables, no son agradables. ¿Vale? Y luego, pues en el cálculo, en licitaciones que puedan ser públicas, que también las hay, pues ahí lógicamente los precios muchas veces tienen muy poco margen, ¿vale? Y también hay que calcular muy bien pues todo lo que va a conllevar, porque primero para ver si a qué precio tenemos que ofertar, porque si hay algo que tenéis que tener muy claro es que un servicio vale lo que vale. O sea, salvo que queramos entrar en un contrato o trabajar con un cliente o renunciar a beneficios como cuestión de marketing por ganar un cliente para hacernos visibles en un mercado o porque sabemos que es bueno porque ese cliente nos va a dar muchos más trabajos en el medio plazo, pues hay que estimar exactamente con nuestro beneficio lo que tenemos que ofertar, ¿vale? Es decir, licitar a la baja, salvo esos 2 o 3 supuestos y que hay que meditar muy bien, no merece la pena, ¿vale? No sé si con esto os he ayudado, pero bueno, si luego surge alguna pregunta, lo comentamos. Y una vez vistas estas cuestiones, entraríamos en esta segunda parte, ¿no? Al final, nosotros trabajamos para clientes, sea directamente con el cliente o sea a través de las consultoras que como auditores o como consultores nos contratan para los diferentes proyectos, pues vamos a trabajar para las empresas, tengan departamento de seguridad o no tengan un departamento con profesionales de seguridad. Tendremos allí en la empresa un contacto, un responsable que hayan nombrado y el expertise en seguridad lo pondremos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué hitos me marco yo en esta relación con los clientes? Pues primero entender por qué necesitamos eh, los directores de seguridad. Lo digo en primera persona porque sabéis que por mi actividad, pues aparte de todo el trabajo de auditoría y consultoría, trabajo en un departamento de seguridad en la empresa nacional de ferrocarriles en España, en Renfe. ¿Por qué tenemos que contar con asesoramiento externo? ¿Qué podemos ofrecer nosotros? ¿Vale? Y sobre todo, ¿cuáles serían esos criterios de selección y de contratación? ¿Vale? A todos o a casi todos os sonará este diagrama, el famoso diagrama de Eisenhower, que establece las cosas que son importantes o no en función de su urgencia, ¿vale? Así que del resultado sabemos que hay cosas que son impepinables hacerlas lo antes posible, otras en las que hay que decidir en qué momento se van a hacer,
Otras que si alguien lo puede hacer solventemente hay que delegarlas. Y por último, aquellas que ni son urgentes ni son importantes, pues hay que eliminarlas, ¿vale? Os pongo estos colores de referencia para las pantallas que vamos a ver a continuación, ¿vale? Entonces, en las cuestiones importantes no urgentes, por ejemplo, las generaciones o cambios del modelo de gobierno, ¿vale? O la supervisión del gobierno de la seguridad o la planificación a medio o largo plazo. Este sería el ejemplo del proyecto que os ponía antes. Una compañía multinacional que no tiene nada a nivel de seguridad física y lo quiere todo, empezando por la generalidad y bajando hasta lo específico. Entre las cuestiones no importantes y urgentes, pues por ejemplo, la atención y supervisión de suministros y contratistas, ¿vale? Todas esas empresas proveedoras de sistemas o de vigilancia o de servicios de protección de personas o de transporte de fondos, etcétera, o dar el soporte a la operación diaria, ¿vale? Y, por ejemplo, en mi compañía tenemos una cantidad ingente de recursos de seguridad. ¿Por qué? Porque abarcamos todo el territorio nacional, tenemos un montón de trenes, millones de pasajeros diarios por todo el territorio y multitud de estaciones en cada población, desde macroestaciones a estaciones perdidas de la mano de Dios, apeaderos en pueblos pequeñísimos que casi no vienen ni en el mapa. Entonces, para toda esa gestión, tanto a nivel de sistemas como de vigilancia, tenemos muchos recursos, del orden de 75 millones de euros al año solo en vigilancia. Si incluimos sistemas, si incluimos drones o algún otro trabajo de consultoría, pues nos vamos a ir a unas cifras escalofriantes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, nosotros a nivel de vigilancia tenemos 1.200 vigilantes. Tenemos un servicio de drones, que además son itinerantes, se mueven en diferentes ubicaciones. Tenemos muchos servicios y mucho personal. Pues todo eso hay que controlarlo. Y hay que controlarlo porque no os podéis hacer una idea de cómo se desvían las cosas. Entonces, el sacar un rendimiento adecuado, nosotros que además somos una empresa pública, necesitamos de mucho control y todo eso lo hacen empresas externas. Auditar que se cumple lo establecido en las licitaciones, que se están cumpliendo en todas las partes del territorio todo lo que he establecido y que todas las partes del territorio trabajan igual, es un trabajo arduo. Es decir, no solo está la contratación de los servicios, sino todo el seguimiento de los contratos y todo su control, la supervisión, es un detalle importantísimo. En cuestiones como ese cambio del modelo de gobierno o generarle si no se tiene, como el caso que os decía, pues por ejemplo, conforme a la ISO 31000, ¿vale? Esa política de seguridad, procedimientos, toda la estructura de seguridad, qué metodologías de análisis de riesgos vamos a hacer, todos los indicadores de rendimiento, bueno, pues lo que es toda la estructura de seguridad completa, ¿no? O dar soporte al cumplimiento legal, ¿vale? Por ejemplo, requerimientos que existen. Hablábamos antes de las licitaciones, auditorías de cumplimiento. Por ejemplo, en España que tenemos mucha normativa de seguridad privada, pues cumplir no solo en la fase de licitación, sino en la fase posterior. Todo el tema de prevención de riesgos laborales, de normativa de autoprotección y emergencias o de protección contra incendios. Por ejemplo, os pongo el caso de la protección de infraestructuras críticas, que en España, en desarrollo de directivas de la Unión Europea, pues, y supongo que en los países de Sudamérica sucede un poco lo mismo, pues ya sabéis que a raíz de los atentados del 11S, pues primero Estados Unidos, luego Europa y luego el resto de países empezaron a emitir normativa para esa clasificación y protección de estructuras o servicios esenciales
que, por ejemplo, en el caso de España es una situación muy curiosa porque es una imposición normativa de una serie de obligaciones por parte del Estado para servicios que son esenciales para él, para el Estado y para la ciudadanía, pero como los operadores que explotan esos servicios son compañías privadas, quien tiene la obligación y quien tiene que hacer la inversión de todos los recursos son esas compañías privadas. Es una situación un poco extraña y un poco paradójica, ¿no? Obligaciones que impone el Estado a los operadores privados, ¿vale? Pues hay una serie de planes de seguridad a distinto nivel que se tienen que tener y que hay que presentar a la autoridad competente, a la Secretaría de Estado de Seguridad, y para que ésta los apruebe. Y cada 2 años hay que revisarles y volverles a aprobar. Entonces, cuando empezó todo este sistema de la normativa de protección de las infraestructuras críticas, que en España la ley es de 2011, pues todos los operadores a los que se iba nombrando operadores críticos tuvieron la necesidad de realizar estos planes. Y hubo bastante trabajo en este ámbito, por dos motivos, por dos motivos. Uno, porque había varios de los sectores, por ejemplo, un sector en el que no había absolutamente ninguna estructura ni ninguna mentalización o concienciación en materia de seguridad, es el sector agua. Todo lo que son compañías que explotan las depuradoras municipales, los sistemas de conducción de agua para las ciudades, etcétera, ninguna tenía departamento de seguridad, salvo la capital y Barcelona. Entonces, es algo que se les impone la obligación y ellos no tienen ni idea y todo lo externalizan y lo contratan fuera. Pero fue muy curioso también porque bastantes compañías con departamentos de seguridad muy potentes, pues que podían perfectamente haberlo hecho, también lo externalizaron. En muchos casos, por no cargarse ellos mismos la responsabilidad. Hay mucha gente a la que este tema de las infraestructuras críticas, por un posible atentado y sus consecuencias, pues le asusta. Eso dice poco de algunos profesionales, pero realmente hubo mucho trabajo porque se externalizó incluso en compañías con departamentos de seguridad potentes, energéticas, petroleras, etcétera. En cuanto a la supervisión de ese gobierno de la seguridad, que os apuntaba antes, que es fundamental el control, pues por ejemplo, todo lo que son herramientas de control, plataformas de análisis de riesgos o todo lo que son plataformas de integración de la información de los sistemas de seguridad o esas métricas o indicadores de calidad y de desempeño y todo lo que son esas auditorías de calidad. Por ejemplo, en nuestra compañía tenemos un equipo de inspectores de calidad por todo el territorio nacional que están supervisando continuamente a todo el personal y todos los diferentes tipos de servicios de seguridad que tenemos. Toda la información la recogemos. Hay una cuestión que a día de hoy es fundamental para las compañías y es una cosa que hay que implantar en seguridad, que todavía mucha gente no la tiene, es todo el manejo y la explotación del dato. Hay que registrarlo todo, hay que tener todos registros para a través de herramientas de Business Intelligence poder tener los datos y las estadísticas en tiempo real, además, que nos ayuden a la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque en los departamentos de seguridad, o si somos consultores independientes cuando hacemos proyectos, nos van a pedir justificación para todo. Siempre desde arriba, la alta dirección nos va a decir ¿para qué quieres este dinero? Muéstrame los resultados o ríndeme cuentas de esto, por qué ha salido en la prensa esto o por qué esto otro se ha producido. Entonces, tener el dato exacto
nos permite argumentar cualquier respuesta. Por ejemplo, nosotros como empresa pública tenemos muchísimas preguntas parlamentarias o del portal de transparencia y yo además que soy el que las respondo, pues siempre tengo que justificar todos los argumentos, no solo en la normativa, sino también en las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, un sindicato puede requerir a una compañía que sus trabajadores tengan más protección. Pero cuando realmente vamos a estudiar, vemos que esa supuesta inseguridad que nos está manifestando el sindicato en nuestras estadísticas no está reflejada, porque en los últimos 7 años hubo solo un episodio de una agresión suelta a un personal. Entonces, eso no justifica la inversión. Y con eso tú puedes desmontar ese argumento, ¿vale? Y justificar tu trabajo. Porque el trabajo en seguridad tiene que ser fundado, ¿eh? La seguridad es un proceso científico, ¿vale? No es algo aleatorio ni es una moda. Tiene que estar justificado, ¿eh? Todo siempre tiene que estar evaluado y medido y eso es lo que nos ayuda en la toma de decisiones. Por eso cuando tomamos una decisión que podrá ser mejor o peor, podrá dar mejor resultado o no. Hay veces que tomamos medidas que no son suficientes o que no evitan que pasen ciertas cosas. Pero cuando tenemos detrás todos esos informes, nos van a justificar el motivo de por qué se tomó esa decisión, ¿vale? Que no fue algo aleatorio, está justificado. La planificación a medio o largo plazo, por ejemplo, definir criterios para las medidas de seguridad, una especificación técnica. Para este tipo de activos, la compañía tiene que tener, pues, unos determinados modelos de cámaras que cumplan unos requisitos o un sistema de control de accesos X y, sin embargo, a lo mejor otro tipo de activos tienen otro tipo de requerimientos, mayores o menores, en función de su criticidad. Por ejemplo, estimaciones de gastos o inversiones, ¿eh? Esto os lo decía hace un momento. Con toda esa explotación del dato, pues tenemos suficientes argumentos a la hora de solicitar presupuestos. Por ejemplo, en el último mes os decía que nosotros tenemos un servicio de vigilancia con drones que está sobre todo enfocado a la lucha contra el graffiti. Para nuestra compañía, los gastos, y no todos los gastos posibles, derivados de los daños que producen los grafitis, anualmente son unos 12 millones de euros. Depende de los años. Antes estaba en unos 15, hemos conseguido rebajarlo hasta unos 12 o así. Entonces, estuvimos haciendo un estudio, instalación por instalación, momento por momento, para ver cuánto habíamos conseguido bajar en cada instalación la ratio de grafitis, ¿eh? Cuánto habíamos evitado en daños, en tentativas. ¿Qué diferencia había entre que en una instalación estuviera volando un dron o no estuviera? Y eso nos ha servido para poder solicitar presupuesto para un futuro servicio para ampliar este servicio de drones. Entonces, todo esto muchas veces son cuestiones que compañías no tienen suficientes recursos internos y nos solicitan este tipo de cuestiones. Hay que pensar también, como os apuntaré luego, que también tenemos no solo servicios, digamos, por proyectos o encargos concretos que tienen una duración limitada en el tiempo, una fecha de inicio y de finalización, sino que también tenemos servicios de continuo en el tiempo, ¿vale? Ahora los trataremos. Algunas otras cuestiones que podemos hacer, ¿no? Redacción de proyectos, la dirección o recepción de instalaciones en obras, sobre todo cuando se implantan sistemas, ¿no? Hay que estar muy pendientes, sobre todo en proyectos nuevos. En proyectos de instalaciones ya existentes,
salvo que haya reformas, cuando vamos a implantar medios físicos, pero sobre todo electrónicos, por lo que conlleva a nivel de obra civil, de cableado muchas veces, etcétera. Pero sobre todo si son proyectos de nueva construcción hay que estar muy atentos y trabajar mano a mano con arquitectos e ingenieros, porque el momento inicial es el momento adecuado. Si se nos contrata en un segundo momento o si se nos deja para después, cuando ya la obra está hecha, pues va a ser el doble de costoso, ¿no? Así que en ese momento es el adecuado. Y luego os hablaba también de la redacción de pliegos de contratación de servicios o elaborar especificaciones técnicas, sean para licitaciones o simplemente sean como un estándar para una compañía, ¿no? Que es algo, un trabajo, yo creo, bastante interesante. Así que para todos esos tipos de servicios se puede hacer. Por ejemplo, hay muchas compañías que aunque no están sometidas a licitaciones públicas, pues hacen algún tipo de licitación y aunque sea por invitación, siempre por cuestiones de transparencia y de competencia, en su normativa interna, aunque sean compañías privadas, pues tiene que haber un mínimo, pues normalmente suele ser un mínimo de 3 o más empresas que presenten proyectos a esa licitación para poder elegir el más ventajoso entre ellas, ¿no? Y que no sean adjudicaciones directas que puedan tener algún tipo de sesgo, ¿vale? El soporte a las operaciones que decíamos, las auditorías periódicas y todos esos indicadores, esas métricas que nos van a servir para ver cómo están funcionando las cosas y donde no está funcionando, pues qué es lo que podemos hacer, ¿vale? Es fundamental para cerrar el ciclo. Muchos conoceréis por los sistemas de gestión ese famoso ciclo de Deming, ¿no? Donde el último paso, o sea, digamos que la actividad no termina nunca, ¿no? Siempre, incluso aunque en una auditoría no encontremos no conformidades, siempre hay o puede haber oportunidades de mejora y siempre hay que intentar llegar más lejos. Y luego, por último, ya terminando, os decía que no solo tenemos proyectos puntuales, sino que a veces también tenemos pues figuras, por ejemplo, como la externalización del propio departamento de seguridad, ¿no? Se externaliza en una empresa, en una compañía, y aquí yo siempre tengo una lucha más allá de la normativa, siempre a un nivel donde no hay profesionales de seguridad en la compañía. Por ejemplo, es el caso muy habitual en muchos centros comerciales, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Se contratan sistemas de seguridad, se contrata una empresa de vigilancia y casi siempre además al precio más bajo, y si es necesario una figura que sea el responsable, llamémoslo coordinador o si queremos llamarlo efectivamente director de seguridad, se contrata también a esa misma compañía que suministra el servicio de vigilancia. Eso, hombre, siendo mejor que nada, porque es mejor tener la figura que no tenerla, pero es un grave error desde el punto de vista técnico de la seguridad, porque el responsable de ese equipo nunca puede pertenecer a esa empresa que suministra a los vigilantes. Porque, lógicamente, si es la empresa que me paga la nómina, yo no le voy a estar diciendo al cliente, a ese centro comercial, mira, este vigilante se duerme todas las noches, aquel la mitad de los días está borracho y este no hace nada, ¿vale? Porque estoy perjudicando a la empresa que me paga. Con lo cual, no ya tanto la figura de pertenencia a ese cliente, a ese centro comercial, en este ejemplo que os ponía, sino, ¿por qué no un tercero, que puede ser un profesional independiente,
o una consultora de seguridad que lo aporte, pero que no entre en conflicto, que no sea la misma que esa empresa de vigilancia. Porque entonces tenemos un conflicto, no podemos ser juez y parte, ¿no? Tiene que ser un tercero independiente. Y yo esta figura siempre la defiendo y yo tengo muchos compañeros aquí en España que no les gusta y que son partidarios de que el responsable de seguridad sea una figura contratada por el cliente, por la compañía que sea, el centro comercial, la energética o el tipo de negocio que sea. Eso está muy bien, pero muchas veces no es necesario. Y yo siempre pongo un ejemplo. Eh, Cuando tú tienes un proceso penal, por ejemplo, te vas y contratas al mejor abogado penalista de un despacho de abogados. Ese es un tercero independiente. Y no por no pertenecer a tu compañía, no por no ser del Corte Inglés o de Renfe o de donde sea, es peor abogado. Al contrario, es el mejor que hay en el país. Y es un tercero externo, no está en plantilla de esa compañía. Pues el caso del director de seguridad puede ser perfectamente el mismo. Un profesional de una gran experiencia, de una buena reputación, pues me da igual si es a través de una consultora o de forma directa como profesional autónomo, pero es una opción excelente en ese sentido. Así que yo abogo siempre por ella con esa justificación. Así que nosotros podemos trabajar a través de empresas de consultoría, como os decía, o como asesores autónomos. A veces son contratos para proyectos concretos, pero también hay esas, llamémoslo, figuras implant dentro de las compañías que exclusivamente trabajan para ese cliente o que lo podemos llamar oficinas técnicas externalizadas, incluso cuando son pues, oficinas completas o departamentos completos o casi completos o una grupalidad de personas, de recursos humanos. Y luego en cualquier caso, sea como fuere la forma de trabajar con el cliente, tiene que haber una absoluta coordinación con él y una gran implicación con el cliente, ¿vale? Aunque no pertenezcamos a la compañía, si estamos trabajando con ella, sea permanentemente o sea en un momento dado, tenemos dos cosas que son importantísimas y además prioritarias, lo primero que hay que hacer. Lo primero, el conocimiento del sector al que pertenece la compañía, si es el sector energético, si es transportes, si es centros comerciales. Y lo segundo, conocer absolutamente la compañía, cómo trabaja la compañía, de quién dependemos, cuáles son sus objetivos empresariales, cuál es su estrategia de negocio. ¿Por qué? Porque la seguridad, sea interna o externa o sea compartida, tiene que ir totalmente alineada con el negocio. Siempre vamos a vender además mejor un proyecto y un trabajo cuando le está sirviendo al negocio, cuando le va a evitar pérdidas, daños reputacionales, le va a ayudar en la gestión de la compañía, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que la implicación con el cliente tiene que ser máxima, aunque seamos externos o aunque sea un proyecto relativamente temporal, ¿vale? Por ética y por funcionalidad y eficacia. Y, por supuesto, con estos valores, que además son los que debe tener un auditor y los que tratamos de reflejar en nuestra asociación, ¿no? Tiene que existir una independencia. Uno no puede ser juez y parte, ¿no? Por ejemplo, si yo pertenezco a una compañía donde trabajo de continuo y hago trabajos particulares fuera de esa compañía con una consultora, pues no debo participar o no debo recomendar a esa compañía para trabajar en mi compañía, ¿vale? Porque voy a ser juez y parte, ¿vale? La experiencia, importantísimo la experiencia. No por el hecho simple de hacer un curso de auditor o no por el simple hecho de haber hecho un proyecto,
o de tener una mínima experiencia o una habilitación profesional. Por ejemplo, aquí en España, os he dicho que para poder ejercer como director de seguridad hay que tener una acreditación expedida por el Ministerio del Interior, una habilitación profesional. Esa habilitación se obtiene si tienes un determinado nivel de estudios y cumples un requisito de experiencia, la puedes obtener vía examen con policía o haciendo un curso universitario de posgrado, ¿vale? Son las dos vías. Ni lo uno ni lo otro hace que tú seas un gran profesional. Es decir, que tengas una tarjetita no hace que tú seas un profesional cualificado, ¿vale? Yo muchas veces en España hay emitidas un número de habilitaciones de directores de seguridad enorme. No sé ya por cuál van, pero no sé, 10.000, 12.000, no sé cuántas hay ahora mismo. De esos, que tengan experiencia o que hayan trabajado en departamentos o en proyectos de seguridad, pues creo que no llegará a 100 y no sé si a la tercera parte, ¿vale? O sea que al final mucho personal que proviene, por ejemplo, de la vigilancia, y con todos mis respetos se ha dicho, pero se hacen un curso que en muchos casos es de dudosa calidad y exigencia, y lo digo con conocimiento de causa porque soy profesor en muchos de esos cursos universitarios, y yo he visto algunos cursos que no recomendaría jamás, incluso siendo profesor de ellos. ¿Eh? Entonces, no por el hecho de tener una tarjeta profesional, somos un profesional cualificado, ¿vale? Así que hay que tener muy clara la experiencia y ese personal y esa especialización eh, que vamos a incluir en un determinado proyecto. Y bueno, no quería robaros demasiado tiempo, que además hemos entrado con retraso y, y quedo abierto a las dudas o consultas que tengáis. Perfecto, muchísimas gracias, doctor José Ignacio, por esa increíble ponencia muy completa y una temática de gran controversia hoy en día. Muchísimas gracias por esa excelente presentación. Muy bien, pues Eh, Ahora, bueno, durante el transcurso de la ponencia estuvieron llegando algunas preguntas. Vamos a seleccionar alguna de ellas para realizarlas directamente a nuestro ponente. Para todo nuestro público, recuerden que si desean participar en vivo, pueden alzar la mano o indicar en el chat que desean realizar alguna pregunta en vivo. Vamos a iniciar con algunas preguntas que tienen algunos de nuestros participantes. Vamos con esta primera. La preguntan desde Ecuador y dice lo siguiente: para las empresas que nunca han realizado una auditoría en seguridad, ¿por dónde recomendaría empezar y qué aspectos deben priorizar? perdona, Laura, ¿puedes repetir la pregunta porque se ha oído un poco cortado alguna palabra? ¿Sí? Ahí me escuchas mucho mejor. Sí, sí. Listo, ahí vamos con la pregunta. Para empresas que nunca han realizado una auditoría de seguridad, ¿por dónde recomendaría empezar y qué aspectos deben priorizar? Bueno, pues yo creo que hay que tener en cuenta un poco, primeramente, justo lo que decía al final de la ponencia, es decir, a qué sector de negocio pertenece, cuál es la dimensión de la compañía, cuál es su estrategia empresarial, es decir, a dónde se dirige, en qué momento está y qué tipo de activos tiene. Es decir, hay compañías para los que su modelo de negocio, lo principal a lo mejor es su formación. Para otras a lo mejor son activos móviles que tenga, como yo os decía en mi caso, ¿no? Los trenes. Para otras pueden ser sus instalaciones, sus sedes, por ejemplo, un centro comercial. Para otros a lo mejor pueden ser, pues, no sé, líneas de abastecimiento,
ejemplo, del sector energético, o en la logística, pues sus almacenes y su transporte. Entonces, en función de esos criterios, ahí se podrían establecer una serie de prioridades. Pues empezar por la información, o empezar por los almacenes, o empezar por la concienciación, o hay que centrarlo un poco, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Una auditoría documental? ¿Qué queremos? Por ejemplo, soy una logística y quiero certificarme, pues conseguir la acreditación TAPA, eh, pues me enfoco a esa normativa. Si realmente no hay nada y está empezando, pues, pues yo empezaría, no sé si por una o por la otra o simultáneamente, pero hoy día tanto la seguridad física como por supuesto la ciberseguridad o la seguridad de la información, que no es lo mismo además, pues serían dos buenas formas de empezar. Yo el ámbito que más hago y que más domino es el de la auditoría de seguridad física, ¿no? Aparte del jurídico y otras cuestiones, pero en procesos de auditoría de seguridad física y de documentación, pues lo primero, en función de la envergadura de la compañía, pues disponer de una política de seguridad que al final no deja de ser como un pequeño decálogo, como una pequeña norma genérica de la importancia que se le da a esa seguridad y de que se va a desarrollar y cómo se va a desarrollar, ¿no? Y que tiene que ser aprobada por la alta dirección. Ese es el primer compromiso. Y luego a partir de ahí, pues empezaría haciendo pues algo genérico, un plan director de seguridad, y luego cómo voy a tratar bien las problemáticas de seguridad que ya estoy teniendo a través de un histórico. Pues por ejemplo, soy esa compañía logística y la problemática que estoy teniendo es que en una región tengo muchos robos de determinados envíos, o que me han asaltado un almacén cada X tiempo, o que no tengo implantados, que estoy construyendo nuevos almacenes y quiero dotarlos de medidas de seguridad, o que tengo una problemática determinada y que les proponga cuál es la mejor solución, ¿vale? O que creen que no está funcionando la seguridad que tienen y revise sus sistemas o sus procedimientos, etcétera. Entonces, dependiendo un poco de qué es lo que tienen o no tienen y cuál es su problemática, iría un poco por ahí. Porque claro, en la auditoría de seguridad física se pueden hacer muchas cosas, ¿no? El pack completo o los diferentes elementos que conforman la auditoría de seguridad física, aparte de esa documentación, digamos, inicial, pues si tomamos una simple instalación que nos puede servir como referencia, pues lo primero siempre es un poco el conocimiento general. ¿Qué es? Es un almacén de tal compañía, que es una compañía multinacional o no, que ha tenido una casuística determinada o no, qué dimensiones tiene, dónde está ubicada, qué accesos, cuáles son los horarios de trabajo, cuántos trabajadores hay, qué tipo de funciones se hacen allí. Y luego, por supuesto, si tienen o no medidas de seguridad y cuáles tiene, dónde están, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero, una vez que conocemos un poco a qué se dedican y lo que hay, pues vamos a hacer nuestro catálogo de riesgos. ¿Qué riesgos les pueden afectar? Una vez que los tenemos, y yo soy partidario de que el catálogo de riesgos, hombre, que no sea desmesurado, pero que sea amplio. ¿Por qué? Porque para catalogar un riesgo o para descartar un riesgo, mejor dicho, siempre vamos a tener tiempo. Yo lo catalogo y luego le someto a través del método que sea. Hay infinitos métodos, algunos más dedicados o más orientados a unas cuestiones que otras. Por ejemplo, antes hablábamos de los sistemas de protección de las infraestructuras críticas o para el ámbito del sector energético. Hay algunos que son incluso muy complicados, igual que existen métodos, por ejemplo, el método de Gretener para el ámbito de la protección contra incendios, ¿no? A mí un método que según qué momentos me gusta mucho es el método cuantitativo mixto. Desde luego mucho más que el Mosler, que es uno de los más habituales y usados. ¿Por qué? Pues porque tiene un componente mucho menos subjetivo y sobre todo porque también me va a ayudar a justificar luego las medidas, que ya hemos visto que es algo muy importante para nosotros.
Y una vez que veamos cuál es el resultado de esa evaluación y prioricemos los riesgos, pues establezcamos una matriz y veamos cuáles son las medidas adecuadas para cada uno de esos riesgos, que seguramente serán tanto físicas como electrónicas como procedimentales, organizativas. Y a partir de ahí, pues empiezo a desarrollar el plan de seguridad con una serie de subsistemas de seguridad, control de accesos, intrusión, circuito cerrado de televisión o videovigilancia, coordinación y vigilancia, etcétera, ¿vale? Y una vez que lo desarrolle, pues no olvidar nunca esos indicadores de calidad, ese seguimiento, esas métricas, ¿eh? Para poder seguir mejorando, controlar todo y sacar los informes correspondientes justificativos. Espero haber respondido con esto, que me he extendido un poquito. Perfecto, muchísimas gracias, doctor José Ignacio. Vamos a darle paso a un alumno, Jorge Antonio López. Te vamos a permitir hablar. Puedes activar tu audio para que puedas realizar tu pregunta. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Se te escucha bien. Perfectamente. Sí, con respecto a lo que ha comentado, yo, por ejemplo, me apasiona el tema de la seguridad, ejerzo de ello, tengo el título de director de seguridad y el día de mañana, ¿cómo puedo ser y entrar en el mundo y ejercer y sacarme la figura de auditor y que me llegue una empresa y me diga, eres el indicado? ¿Cómo me puedo llegar a la posición que está usted, por ejemplo, ahora mismo? Bueno, pues es una buena pregunta, porque es la temática que nos ocupa. Eh, y no es fácil. Intuyo además que me hablas desde España, que es un Sí, país que conozco muy desde bien. Toledo. Bien, pues aquí tienes tres posibilidades. Primero, si de verdad te gusta y quieres hacerlo, y además no me cabe duda de que si te gusta la seguridad, eh, lo vas a acabar haciendo bien, porque al final un trabajo no se hace bien si no le pones dedicación y no te gusta, ¿vale? Entonces, tu caso veo que es vocacional, con lo cual tienes un poco andado y tienes ya ese interés en formarte. Fórmate todo lo que puedas. Yo que soy vocacional también, eh, incluso compañeros míos que son menos vocacionales me dicen que soy hasta un poco friki, ¿no? Eh, pero tienes un montón de posibilidades, incluso en fuentes abiertas, podríamos decir, que no son de pago. Es decir, yo siempre he tenido la costumbre de, si no es una vez al año, cada 2 años, depende de la envergadura de la formación, pero intentar hacer alguna formación de pago, ¿no? Voy a sacarme esta titulación o voy a hacer este curso que me interesa o voy a hacer esto otro que ahora está más en boga o que me complementa o que parece que me puede aportar proyectos profesionales. Pero incluso más allá de eso, que te exige un tiempo y un esfuerzo económico, tienes multitud de cosas. Tienes revistas del sector, tienes revistas de las asociaciones, tienes noticias de prensa, donde puedes ir recopilando cuestiones para trabajos concretos. Tienes por ahí seguro que manuales y libros que incluso de sitios te puedes descargar. Eh, Intenta ir a todos los foros que se hagan, que además ahora muchos no son presenciales, son virtuales, como este, y te van a aportar mucha visión, mucha experiencia. No sé, el simple estudio de la normativa, de las normas, del BOE, al final eso es lo que te da a ti un bagaje, ¿no? Y en cuanto a cómo encuentras, por así decirlo, los clientes o cómo te vas haciendo, pues no es fácil, no te voy a engañar, no es fácil, pero tienes al menos tres vías, ¿no? Y te digo yo mi propia experiencia. Una, obviamente, puede ser a través de compañías generalistas de seguridad. Eh,
si ejerces como vigilante, seguramente perteneces a una compañía y me dices que eres director de seguridad, lo primero que tienes que intentar es mover tu currículum dentro y en función de tus disponibilidades personales decirle, oye, si necesitáis a alguien que puntualmente o de forma permanente salga a un puesto de director de seguridad o haya que hacer porque, por ejemplo, antes os contaba un caso, hay muchas licitaciones de servicios de vigilancia que las empresas, bien porque lo establece el pliego de prescripciones o bien porque las empresas lo ofrecen, digamos, como mejora, se les ofrece una auditoría anual o se les ofrece hacer un trabajo X. Y muchas veces entre el equipo de vigilancia o en la delegación territorial que sea, no tienen personal cualificado o que quiera hacerlo o demás. Pues si saben que tú existes y que tienes esa cierta cualificación, ¿por qué no empezar? Como dijo alguien famoso, no recuerdo ahora quién fue, si te ofrecen un trabajo y no tienes ni idea, di que lo puedes hacer perfectamente y corre inmediatamente a ver cómo lo puedes hacer, cómo lo puedes resolver, ¿no? Muchas veces cuando empezamos las cosas sientes mucho vértigo. Yo sigo sintiendo vértigo. Este mismo último proyecto que nos ha caído, cuando llegó, no te voy a decir que no sientes vértigo. Claro que sientes vértigo. Una compañía multinacional cotizada en bolsa para hacerle todo entero por todo el mundo. Hombre, pues no es algo que salga todos los días. Entonces, pero cualquier pequeño proyecto intenta hacerlo. Por contactos de amigos, por hacerte visible en el sector. Cuando hay eventos, tú que además vives en Toledo, tienes Madrid a tiro de piedra. En Madrid hay muchos eventos y todo esto que estoy diciendo es una pregunta que os va a servir para muchos de vosotros, estoy seguro. Yo, cuando era un simple vigilante, porque empecé en la vigilancia y lo tengo muy a gala, ¿no? No se me caen los anillos por decirlo porque además disfrutaba, porque soy vocacional, ¿no? Y yo leía todas las revistas que caen en mi mano y os hablo de momentos donde todavía no había ni internet. Ahora tú llegas y Seguritecnia, cuadernos de seguridad, mm, revistas de Sudamérica como Más Seguridad o la que sea, te la puedes descargar en un clic y leértela. Tienes por la red multitud de información, pero, por ejemplo, no sé, ATSI, la Asociación de Directores de Seguridad Integral, que sobre todo hace cosas en Cataluña, pero mínimo una vez cada 2 meses hace un evento aquí en Madrid. Son eventos gratuitos. Inscribiéndote, vas y un director o un departamento de seguridad te cuentan cuál es su visión de su negocio, de la seguridad, pues una vez en una logística, otra vez en un equipo de fútbol o donde sea, y es gratuito. Eso te sirve para coger la experiencia sobre ese ámbito, si alguna vez te cae un proyecto de ese tipo, que ya sabes por dónde empezar, porque tienes una referencia. Y además, después hay una parte de networking. Ahí vas a conocer gente, vas a intercambiar tu tarjeta y te vas a empezar a dar a conocer tú para que puedan recurrir a ti o también para que tú puedas recurrir a otras personas, porque mañana te cae un proyecto de algo que tú hay una parte que no controlas, pero sabes que alguien es especialista y le contactas, ¿vale? Pertenecer a esas asociaciones, pues es algo que te da también mucha oportunidad de formación, de networking, de experiencia. Eh, y luego, pues obviamente, pues mandar currículum a otras empresas, tanto a empresas generalistas de seguridad como a otras de consultoría, estar viendo quién hace qué proyectos, ¿vale? Es que he visto un reportaje en un periódico de, no sé, KPMG o Ernst Young o la que sea, que se ha dedicado a hacer planes de protección de infraestructuras críticas o que acaba de abrir un departamento de auditoría de seguridad física. Yo qué sé, voy a mandar mi currículum o voy a ver si... Entonces, tienes esas vías. Y luego, por supuesto, si te sale alguna cosa con alguien cercano o conocido y tienes ocasión, pues también, ¿por qué no? Oye, es que mi primo es el gerente del centro comercial tal. Oye, ¿por qué no me dejas que haga ahí un proyecto? ¿O por qué no hablas con la empresa y tal? No sé, hay que mover todo, ¿no? Y yo te estoy abriendo el campo todo lo posible
para que tengas opciones donde picar o donde dirigirte, donde coger información, experiencia. Todo sirve. Y bueno, pues si va surgiendo alguna cosa, por ejemplo, a mí siempre he tenido inquietud por transmitir cosas. Entonces me he dedicado mucho a la formación, por ejemplo, en muchos ámbitos, tanto a personal universitario como a personal operativo. O, por ejemplo, me ha gustado mucho escribir artículos. Ahora que hay muchos blogs, muchas asociaciones y tal, pues muchos artículos. Por ejemplo, yo escribía muchos artículos jurídicos y de ahí pues me han venido trabajos, porque cuando alguien en un departamento de seguridad o en el sector más o menos ya te vas haciendo un poco conocido y tiene un problema jurídico, dice, hostias, ¿a quién recurro? Pues mira, Nacho es un experto jurista y ha escrito un montón sobre ello. Este domina esta materia. Entonces, no sé, es cuestión de ponerle empeño, de abrirte la mente todo lo posible, decir, voy a hacer esto, lo otro, y moverte todo lo que puedas, todo lo que puedas. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Excelente respuesta. Y gracias también a Jorge Antonio. Excelente pregunta también. Ahora vamos con una siguiente pregunta por parte del público también, y dice lo siguiente, en su experiencia, ¿cuál ha sido el caso más crítico de vulnerabilidad detectado en la auditoría y cómo se resolvió? Bueno, eh, mm, es difícil recordar, ¿no? Porque también, bueno, en casos de auditoría, que ya restringimos un poco más el campo, pues quizás no uno específico, pero sí muchos casos de no tener casi nada. Incluso compañías con departamentos de seguridad, por ejemplo, cuestiones contrarias a la normativa, un montón. Mm, De hecho, ahora que estamos aquí solos entre nosotros, incluso en mi propia compañía me lo encuentro y muchas veces tengo que luchar contra ello, ¿no? No sé, estoy recordando un caso, por ejemplo, eh, un director de seguridad con una estructura muy grande y que tenía mucho personal propio y externo a lo largo del territorio. Entonces, le decimos que claro, que la normativa de seguridad privada obliga a que si se van a ejercer las funciones que la ley reserva al director de seguridad, tiene que otorgar la delegación de funciones para que la policía la apruebe en todo ese personal. Y esta persona venía de un ámbito, era un ingeniero, entonces no conocía demasiado el sector de la seguridad, ¿no? Y había caído ahí como director. Y la respuesta que me dio esta persona es, yo es que esto de la delegación de funciones es que no lo veo. Claro, a mí los ojos se me dieron la vuelta, o sea, no pude disimular la cara, porque es que es como si a mí me para la Guardia Civil en un control de tráfico, me pide el carnet de conducir y le digo a la gente, digo, mire, yo es que no tengo carnet, porque esto de sacarse el carnet de conducir es que es algo que yo no veo. Es que me pareció tan absurdo y tan flagrante, o sea, es que si hay una normativa que te obliga, lo único que tienes que hacer, la única posibilidad es cumplirla. O sea, no puedes entrar a valorarla ni a discutirla, es cumplirla. Y me pareció de otro planeta, ¿no? A esos niveles, además. Y luego, bueno, pues fallas de seguridad física, pues, pues de todo, desde supermercados con varios accesos sin sistemas antihurto, no sé, instalaciones hoy día hoy día que tienen cámaras hasta la tienda de artículos de 1 euro de mi barrio, pues instalaciones que no tengan cámaras o que no tengan cámaras solventes o no tengan cámaras en muchas zonas, pues no sé, hay muchas cosas, hay mucho camino por andar.
y muchos incumplimientos. Muchísimas gracias por esa excelente pregunta y esa excelente respuesta también que has dado también al alumno. Vamos con una última pregunta para no extender y también continuar con el cronograma también de nuestro evento. La pregunta dice lo siguiente: ¿qué papel juegan las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial en la auditoría y en la consultoría en seguridad privada? Pues una gran pregunta también. Pues un papel muy importante. Justamente, mira, esta semana he estado asistiendo a una serie de seminarios sobre la inteligencia artificial que había en nuestra compañía. Y claro, las posibilidades son enormes, son brutales, es todo, ¿no? Hoy día, si sabes manejar bien una herramienta y sabes qué input le tienes que dar, es que te lo puede dar hasta casi todo, ¿vale? Claro, siempre va a haber un factor que es la personalización del proyecto y tu propio expertise que te va a hacer meter los inputs adecuados y darlo también la orientación adecuada. Pero hoy día cualquiera, o sea, un chaval que esté estudiando, llega y en ChatGPT o en Copilot o cualquiera le dice, ¿cuál es el esquema o el índice de un informe de auditoría de seguridad física? Y te lo saca. Mejor o peor, más o menos generalista, pero te lo saca. Entonces, como herramienta te puede servir para cosas. Por ejemplo, hay herramientas incluso más específicas que a la hora de emitir, por ejemplo, informes jurídicos, y pues te pueden ayudar mucho, porque si le metes la normativa y le dices, la problemática es esta, la problemática que tengo es un departamento que tiene un montón de personal y el director no ha delegado funciones. Justifícame o sácame un informe basándome en qué normas y artículos concretos, cuál es la solución, cuáles son las conclusiones. Y te lo saca. O sea que ahí puede haber un aporte enorme, enorme. A la hora, por ejemplo, de incluso temas que domines menos, no sé, no sé mucho de seguridad electrónica o no estoy muy puesto en cámaras de videovigilancia. Hazme una comparativa ahora mismo con estos requisitos, cuáles son los mejores modelos que hay en el mercado. O sea, te pueden sacar muchas cosas, te puede ayudar mucho. Incluso luego herramientas particulares aplicadas, pues no sé, estoy pensando en, por ejemplo, en servicios de respuesta a alarmas, en centrales de alarma o en... Hay mucho campo, hay mucho campo. O sea, vamos a ver un cambio en todos los aspectos sociales y la seguridad, por supuesto, no se va a quedar de lado, eh, pero bestial. Y sobre todo yo creo que tenemos mucha idea de que son cuestiones asociadas a la tecnología, pero al final no se trata tanto de medios técnicos, de cacharritos, como de cómo tratar problemáticas o cómo tratar procesos y encontrar soluciones rápidas, soluciones estandarizadas, automatizaciones de respuestas, todo ese tipo de cosas pues nos van a servir mucho. ¿eh? Pensar, por ejemplo, en grandes estructuras y que nosotros, a través, por ejemplo, de un smartphone, un inspector de servicios o un auditor de seguridad que está en un determinado punto o un vigilante que haya tenido una determinada incidencia, pues haga una simple foto de la incidencia o marque qué tipo de incidencia es en un listado y automáticamente eso se reenvíe a ciertas personas responsables, vaya escalando
a quién le tiene que llegar con foto, a quién le tiene que llegar con informe, si tenemos imágenes asociadas, si tiene que haber un equipo de respuesta que apoye en ese punto de servicio que se desplace allí, con una simple foto. Pues eso lo vamos a ver, no tardando. Es todo cuestión de tiempo y de dinero, como yo digo. O sea que lo veremos seguro. Muchísimas gracias y excelente respuesta. Y bueno, para todo nuestro público, hemos llegado al final de este webinar. Agradecemos enormemente la participación de nuestro ponente, el doctor José Ignacio Olmos, por compartir su conocimiento con nosotros. También queremos agradecer a cada uno de ustedes por su asistencia e interés en este tema tan importante. Ha sido un increíble espacio de conocimiento y ronda de preguntas por parte de todos. Muchísimas gracias por participar. Y ante cualquier duda e inquietud que puedan tener nuestros participantes, saben que pueden escribirnos, seguirnos en redes sociales, visitar nuestro sitio web y conocer todo sobre próximos eventos que estaremos desarrollando a lo largo del año. Hasta la próxima, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo evento.